Hola, bienvenidos a una nueva entrega de estos apuntes astrológicos. Hoy vamos a estar conversando sobre un personaje que por lo menos a mí me resulta especialmente interesante. Philippe Petit, el, el apunte lo titulé El equilibrista y las torres de Géminis o La inolvidable hazaña de Philippe Petit. En 1974, el 7 de agosto, hace 6 días, se cumplieron 42 años de esto que les voy a contar. Como digo, el 7 de agosto de 1974, Philippe Petit y un pequeño grupo de colaboradores se colaron en las Torres Gemelas, eh, que para esa época estaban recién inauguradas, las habían inaugurado el año anterior, en abril del año 73 las habían inaugurado, y Philippe Petit se cuela junto con estos colaboradores entre la multitud de obreros que todavía seguían trabajando en las torres, ¿no? Dando toques finales. Se camuflajean entre ellos y logran meter de contrabando todo el equipo necesario para tender un cable de acero entre las dos torres. Lo hacen durante la madrugada y en la mañana de ese 7 de agosto de 1974, a las 7:15 de la mañana, Petit comienza a cruzar de una torre a la otra y efectivamente realiza el cruce. No solo realiza el cruce, se regresa nuevamente y durante casi 40 minutos estuvo haciendo equilibrio sobre esa cuerda floja, saludando, acostándose, en fin, o sea, hizo todo lo que un equilibrista hace sobre la cuerda floja allí, a más de 400 metros de altura, ¿no? Estamos hablando de torres de 110 pisos, ¿no? Allí a más de 400 metros de altura, Philippe Petit estuvo a sus anchas. Y por supuesto, en ese momento en Nueva York, a los pies de la torre, se formó una multitud, todo ese poco de neoyorquinos que iban a sus trabajos en la mañana y que de repente se ven sorprendidos por aquella cosa extraordinaria de un equilibrista contra el cielo, con una cuerda que a esa altura ya era prácticamente invisible, haciendo piruetas en el aire como si se sostuviera, ¿no? en el aire. Y bueno, esa multitud que estuvo allí, esos casi 40 minutos, conteniendo el aliento y viéndolo realizar todas las acrobacias que estuvo haciendo sobre ese cable. Por supuesto, una vez que por fin se baja del cable, la policía lo agarra y lo llevan a un hospital psiquiátrico, a él y a la otra persona que lograron agarrar. Lo agarraron a él y a otro del equipo, que era como de 5 o 6 personas que lo habían ayudado. A ellos dos los agarraron y lo llevaron a un hospital psiquiátrico a que los tuvieran en observación para verificar que no eran unos suicidas o algo por el estilo. Posteriormente los ponen presos, pero muy brevemente, ¿no? O sea, lo necesario para que un juez viera la causa y se diera cuenta digamos, como de lo popular que se había vuelto Petit en ese momento. Y bueno, como no es raro que ocurran estas cosas en Estados Unidos, lo convirtieron en un héroe. O sea, lo convirtieron en un héroe. Sí lo condenaron, ¿verdad? Se le encontró culpable de invadir una propiedad, y de actuar de una manera que ponía en riesgo su propia vida y la de otros y cosas de ese estilo. Pero el juez lo que hizo fue condenarlo a que hiciera
una demostración de equilibrismo en Central Park para un grupo de niños, es decir, no le hizo ninguna condena, ¿no? Digamos que fue simplemente una cuestión protocolar. Además de eso, bueno, se convirtió en ese momento como en una especie de hijo predilecto de Nueva York, de hijo adoptivo de Nueva York. Estamos hablando de un personaje francés. Philippe Petit es francés y esto también es bien particular. Esto de tender ese cable y cruzarlo como equilibrista entre las Torres Gemelas era un sueño que él tenía desde hacía ya mucho tiempo. O sea, aparentemente cuando tenía como unos 18 años, en la consulta de un odontólogo, él vio una revista, estaba en Francia, por supuesto, y él ve una revista de esas torres que estaban construyendo en los Estados Unidos, y en la revista, o sea, estamos hablando de la época en la que no estaban todavía terminadas, estaba recién comenzando el proyecto. Y en la revista había una recreación de cómo iban a quedar las torres una vez terminadas. Y aparentemente en ese momento, ese joven de 18 años decidió que él tenía que cruzar esas torres. Años más tarde, cuando le preguntaban que por qué lo hizo, él decía que cuando ve tres manzanas, tiene que hacer malabares y cuando ve dos torres las tiene que cruzar. En fin, digamos que aparte de ser una salida ingeniosa, está dando cuenta de una pulsión, ¿no? Efectivamente de una pulsión que en este caso se fijó en él. Allí serían 6 años antes de realizar el cruce. Bien, me interesan varias cosas con relación a Petit y a las torres, ¿no? Me interesa ver, por supuesto, la carta de Petit. Ya he dicho en otras ocasiones que cuando uno se consigue personajes que están ligados a profesiones de riesgo, siempre resulta interesante ver, bueno, por qué eligieron esa profesión, por qué voluntariamente se colocan en esas posiciones en las cuales están arriesgando la vida. En segundo lugar, me interesa ver la relación entre la carta de Petit y la carta de las torres, porque eso además nos permite introducir un elemento interesante para este apunte, que es el tema de las cartas de los objetos, o sea, sí, bueno, de los objetos inanimados o de las edificaciones, pues en este caso, la carta natal de una edificación. Tiene en carta natal un edificio. ¿Cuándo es que uno puede decir que nace el edificio? ¿Cuál es el momento en el cual habría que levantar efectivamente la carta? Entonces, me parece que eso también puede ser interesante y por supuesto ver lo que se estaba moviendo en el cielo de Petit en ese momento en el que realiza el cruce. Entonces, nada, vamos a entrar en materia. Aquí tenemos la carta de Philippe Petit. Voy a quitar la cámara para que tengamos más espacio. Nació el 13 de agosto de 1949. Por cierto, esta es otra razón por la cual estoy grabando este apunte hoy. Hoy es el cumpleaños de Philippe Petit. Hoy está cumpliendo 67 años Philippe Petit. Como les decía, él hizo el cruce el 7 de agosto, es decir, pocos días antes de su cumpleaños, 6 días antes de su cumpleaños. Cuando tenía 24, estaba a punto de cumplir 25. Entonces, este 7 de agosto pasado, hace 6 días, se cumplieron 42 años de su cruce de las Torres Gemelas y el día de hoy está cumpliendo él 67 años. Entonces, bueno, digamos que eso me pareció
que era motivo suficiente para dedicarle el apunte que iba a grabar hoy. Este, y además de eso, además de esos factores, bueno, aquí están unos recortes de prensa de la época. Como pueden ver, ¿no? Digamos que en ese momento estos son recortes de prensa del mismo día, del 7 de agosto, ¿no? Y ese día, él efectivamente fue noticia de primera plana en cualquier cantidad de periódicos, no solamente en Estados Unidos, ¿no? Alrededor del mundo, ¿no? Definitivamente no es poca cosa eso de cruzar a través de un cable, de la cuerda floja, cruzar como equilibrista sobre la cuerda floja, cruzar las dos edificaciones más altas del mundo, ¿verdad? Que en ese momento eran las Torres Gemelas. Pero lo que les quería comentar es que esta historia ha sido llevada al cine en varias ocasiones. Recientemente, como una película de ficción, esa típicas películas basadas en una historia real, ¿no? En este caso es The Walk, la caminata, que se estrenó en diciembre pasado, ¿no? Es una película de finales del 2015. Y bueno, la película no es mala, o sea, la vi y realmente tiene buen ritmo, se acerca bastante a cómo ocurrieron las cosas. El actor que hace el papel de Petit, yo creo que lo hace bastante bien. Pero si vamos a hablar de aproximaciones cinematográficas a este tema del cruce de Petit sobre la cuerda floja entre las Torres Gemelas, definitivamente lo mejor es el documental Man on Wire, El hombre sobre el cable, que es un documental del 2008 y precisamente ganó el Oscar en el 2008 como mejor película documental. Y es extraordinario, es un documental que realmente vale la pena porque la película de ficción puede ser muy buena, pero nada se compara con oír el testimonio del propio Petit y de todas las personas que estuvieron involucradas, que conspiraron junto con él para lograr esta hazaña que fue concebida y fue realizada no como un acto de riesgo, ¿no? No se trataba tanto de una cuestión de poner sobre el tapete las destrezas de Petit como qué sé yo, como el personaje que salta con una motocicleta sobre una cantidad de carros o algo por el estilo. No, esto fue concebido con un criterio artístico. O sea, Petit efectivamente quiso crear una obra de arte efímera, una obra de arte que fue ese paseo poético entre las nubes de Nueva York con toda esa multitud detenida, arrancada de su cotidianidad para conectarse con un momento de magia pura, viendo aquel personaje entre las nubes haciendo pirueta. Y allí se capta ese sentido artístico, poético, que motivó el cruce. Entonces, bueno, digamos que, como les decía, por una parte, Petit que está de cumpleaños, se acaban de cumplir años de ese cruce sobre las Torres Gemelas, y vi la película esta, la que les comenté primero, esa de The Work, la vi precisamente hace un par de semanas, ¿no? Entonces, bueno, en fin, una cosa se juntó con la otra y terminé grabando este material que estoy compartiendo con ustedes. Bueno, en fin, aquí tenemos, como les decía, la carta de Petit y lo primero es entonces preguntarnos de dónde sale este interés de esta persona en desarrollarse en una actividad que lo coloca en situación de riesgo, ¿verdad? Y por supuesto que hay varias aproximaciones
pero la primera y la más evidente es la cercanía entre el Sol y Plutón. O sea, tenemos el Sol en el grado 20 de Leo y Plutón en el grado 16. Es decir, Plutón está a 4 grados del Sol, por lo tanto hay una conjunción en toda regla entre Plutón y el Sol. Y esta conjunción definitivamente está estableciendo un vínculo entre la manera de estar en el mundo de Petit y las experiencias extremas. Por supuesto, eso se puede vivir de muchas formas diferentes, pero resulta evidente que la forma en la que él encauzó esta energía es a través de vivir estas situaciones de riesgo. Lo de las Torres Gemelas sin duda alguna es la gran hazaña de Petit, la más recordada, la que lo convirtió en un personaje famoso, pero él ya había hecho cruces similarmente arriesgados en Australia, en Francia, entre las torres de Notre Dame, y posteriormente, bueno, ha hecho también multitud de escenificaciones que implicaban eso, un altísimo riesgo, ¿no? Estamos hablando de una persona que no tiene ni cable de seguridad ni red de seguridad. Si se cae, se mató, pues punto, ¿no? Entonces allí está esa conjunción del Sol y de Plutón, en Leo, que es un signo que tiende a mostrarse, ¿no? Que tiende a irradiar su energía. Por supuesto que no basta con eso, ¿no? Tenemos que ir agregando elementos para ir entendiendo el conjunto completo. Y otro de los elementos, por supuesto, es la luna en Aries. O sea, tenemos una luna en Aries, no solamente tenemos el sol en Leo, sino que además tenemos la luna en Aries. No están en trígono exacto, el sol y la luna. Hay una distancia de 9 grados digamos que hay astrólogos que considerarían que hay un trígono, ¿no? Porque hay astrólogos que para un aspecto entre el Sol y la Luna dan hasta 10 grados. Entonces, si damos un orbe de 10 grados, efectivamente este Sol y esta Luna están en trígono, pero aunque no estén en trígono, técnicamente, igual están en armonía, ¿no? Están en signos de trígono natural. Pero además de eso, fíjense en este detalle. La Luna en Aries está regida por Marte en Cáncer. Es decir, Marte y la Luna se encuentran en recepción mutua. La Luna en el signo regido por Marte y Marte en el signo regido por la Luna. Así, que esta Luna se carga todavía más de la energía del signo, de la energía de Aries, y además se conecta con la casa en la que se encuentra Marte, que es la casa 10, la casa de la profesión, la casa de la imagen pública. Entonces, esta audacia de Aries, esta impulsividad de Aries, se conecta con lo que Petit construye en términos de imagen pública, en términos de proyección profesional, ese tipo de cosas. Pero además fíjense que ese Marte está siendo el vértice de una semicruz cósmica, donde los otros puntos son Neptuno y la Luna. O sea, Neptuno, la Luna y Marte están formando parte de una semicruz cósmica, así que sobre este Marte, digamos, o a través de este Marte, se manifiesta la tensión entre Neptuno y la Luna. Neptuno que tiene que ver precisamente con lo no tangible, ¿verdad? Neptuno que tiene que ver con el mundo de lo inefable, ¿no? Lo artístico muchas veces tiene conexión con lo neptuniano. No siempre, no todo arte es neptuniano, pero Neptuno nos conecta con lo que está más allá de la realidad inmediata, de lo que podemos entender como la aspiración hacia lo trascendente, ¿no? Neptuno es un planeta con una carga fuertemente espiritual que tiende a borrar los límites
de la realidad que nos envuelve, ¿no? Como para ir más allá de esa realidad. El mundo de la magia, el mundo de los sueños, son ámbitos naturales para Neptuno. Y ese Neptuno que está además en Libra, y fíjense que el ascendente es Libra. Y otro detalle, antes de seguir con este Neptuno, fíjense que este ascendente Libra está regido por Venus y Venus se encuentra en la casa 12, que es una casa natural de Neptuno. Es decir, Neptuno es el primer planeta de su carta y además de eso, Venus, regente del ascendente, se encuentra en la casa natural de Neptuno. Es decir, estamos hablando de una persona extremadamente neptuniana. Y eso en una sintonía que podemos describir precisamente como cargada de una intencionalidad que estética. O sea, estamos hablando de Libra como telón de fondo, el signo que asociamos a lo refinado, a lo estético, a lo artístico. Que el instrumento sea el cuerpo, que la manera de expresar el impulso artístico de Libra sea a través del cuerpo, bueno, tiene todo el sentido del mundo cuando vemos que esa Venus, regente de Libra, se encuentra en Virgo, ¿no? Un signo ligado al cuerpo. Y además de eso, fíjense que Mercurio, regente de Virgo, también está en ese signo y está en conjunción con Saturno. Esto resulta súper poderoso cuando pensamos en el control muscular, en la destreza, en la precisión con la que tiene que moverse un equilibrista. O sea, eso de Saturno, el planeta de la estructura, del esfuerzo, pero también de la maestría que se consigue a través de la repetición, del ensayo, está al lado de Mercurio, regente de Virgo, en el signo de Virgo, signo ligado al cuerpo. O sea, aquí está buena parte de lo que podemos entender como destreza técnica para Philippe Petit. Todo esto conectado a través de esta Venus regente de Libra con las inquietudes artísticas que se pueden derivar de ese ascendente Libra. Pero como les estaba diciendo, o sea, Neptuno está allí en la casa 1 y le está haciendo cuadratura a ese Marte, es decir, está presionando a este Marte en Cáncer en la casa 10 para que exprese esta energía neptuniana. Este Marte no puede ser simplemente Marte, tiene que ser un Marte que de alguna manera dé salida, incorpore esta energía de Neptuno que llega a través de una cuadratura que llega de forma tensa allí. Y en esta cuadratura entre Neptuno y Marte, yo creo que podemos entender esto de las obras de arte efímeras que Petit concibe en estas presentaciones que realiza. Es un arte absurdo, si lo quieren, o sea, inútil, irracional, pero precisamente allí está buena parte de la belleza de lo que él consigue. Es decir, es ese colocarse en riesgo, es ese estar en una situación en la que la muerte es una posibilidad real, pero abordarlo desde la elegancia, desde la gracia, desde esa maestría a nivel del movimiento corporal del que les hablaba antes. Entonces es Marte, por supuesto, pero es un Marte cargado de este impulso estético neptuniano que lo define, ¿no? Desde el momento en el que ese Neptuno está allí en la casa 1. Pero además de eso, como digo, está la luna en Aries, que le da una carga emocional a ese Marte en Cáncer, se la da de dos formas, ¿no? Se la da por el hecho de que Marte está en Cáncer, signo cargado de emoción, pero también se la da porque la Luna llega hasta ese Marte a través de la cuadratura y entonces hay también un tema de impulsividad, ¿no? Un tema de actuar a partir de impulsos emocionales que simplemente se presentan como
como una fuerza que lo lleva, pues una fuerza de la naturaleza que lo impulsa en una determinada dirección. Y eso, por supuesto, también tiene que ver con el carácter un poco difícil de Petit, quienes han trabajado con Petit, y eso se ve en el documental, dan testimonio de que efectivamente es un personaje que puede ser muy irascible, ¿no? Un personaje que puede tener explosiones en un momento dado, un personaje temperamental, ¿no? Donde se siente esa enorme cantidad de fuego que se expresa a través de un Marte en agua. Entonces es esa carga agresiva de Marte, pero en una sintonía extremadamente emocional y por eso a veces Petit puede ser un poco la caricatura del artista temperamental, ¿no? Ese es, digamos, algo que se nota en el personaje. Bien, ok, podemos seguir hablando de esta carta y hay muchísimos otros detalles interesantes, pero no me quiero detener demasiado aquí. Ya llevamos 25 minutos de grabación y como les decía, hay otros enfoques, ¿verdad? Otros elementos astrológicos que quiero estudiar aparte de la carta de Petit. En todo caso, creo que ya más o menos entendimos al personaje, ¿no? En general. Por cierto, quienes manejan la estructura de dinatipos, se habrán dado cuenta de que el Sol está en un signo fijo, el ascendente es de signo cardinal, así que el dinatipo de Félix Petit, el dinatipo vital de Félix Petit, sería estratega. Y cuando en el curso de dinatipos explicaba el tema de las diferentes estructuras de personalidad, comentaba que los estrategas muchas veces se fijaban metas y organizaban todo alrededor de alcanzar esa meta. Esto de haber decidido 6 años antes que él tenía que cruzar esas torres y haber buscado a la gente que lo ayudara y haber organizado todo para introducir los equipos y lograr dar es como un golpe, ¿no? Como esas típicas películas en la cuadrilla que da un golpe, qué sé yo, asaltando un banco o cosas de ese estilo, solo que en este caso lo que ellos hicieron fue utilizar esa coordinación para crear este momento de magia, como les decía, en los cielos de Nueva York. Pero lo cierto es que él sería estratega vital por la combinación de sol fijo y ascendente cardinal, pero además de eso, Plutón es el planeta naturalmente asociado a la estructura estratega. Es decir, una persona que sea estratega y que además tenga conjunción Sol-Plutón, bueno, simplemente tiene la estructura amplificada, ¿no? Ese sería un punto especialmente importante. Y por otra parte, como tiene la luna en Aries, la estructura social sería dueño de sí, es decir, socialmente se proyecta como la persona que cuando decide hacer algo efectivamente lo realiza, la persona que tiene control sobre su propia vida, la persona que le gusta proyectar la imagen de quien tiene la sartén por el mango y si no lo logra hacer, bueno, experimenta una tremenda frustración, ¿no? Entonces, es decir, desde el punto de vista de los dinatipos, viéndolo como estratega vital y el dueño de sí social, efectivamente también nos cuadra el personaje. Pero como decía, me interesa ver otros puntos de abordaje de esta historia. Ah, por cierto, antes de pasar a otras cosas, resulta más o menos evidente que lo de ser equilibrista y tener el ascendente Libra es como muy, ¿cómo podríamos decirlo? Muy directo, ¿no? Desde el punto de vista simbólico, ¿no? El signo que está representado por las balanzas en equilibrio, las balanzas que buscan equilibrarse, Libra como signo ascendente de un gran equilibrista. O sea, el tema de lo libriano
definitivamente tiene muchísimo que ver, no solo con la aproximación estética, al tema del equilibrista, sino con el mero hecho, el mismo hecho lo que es la profesión de equilibrista. Pues, o sea, es una profesión que simbólicamente nos recuerda a Libra, ¿no? Cuando vemos al equilibrista, ¿verdad? Cuando vemos al equilibrista usando esa barra, ¿verdad? Esa barra que utilizan, espérense, por aquí hay una imagen. Ajá, cuando vemos al equilibrista usando la barra que efectivamente sirve para mantener el equilibrio, la reminiscencia de las balanzas de Libra, bueno, es evidente. Vale, bien. Vamos a movernos ahora hacia la carta de las Torres Gemelas. Aquí las tenemos. Esta carta está calculada para el 4 de abril de 1973 alrededor de las 3 de la tarde, que es cuando se hizo la inauguración oficial de las torres. Y uno diría, ¿es esta realmente la carta de las Torres Gemelas? Si ustedes se ponen a pensar, tal vez el momento en el que pusieron la primera piedra de la construcción sería realmente la carta natal, ¿no? De las Torres Gemelas. Pero resulta que esta carta efectivamente es la carta, es una carta que funciona, es una carta que describe la edificación, incluso describe su final, describe el final a través del acto terrorista del 11 de septiembre. Fíjense en estos detalles. Primero, este, el planeta más alto es Saturno en Géminis. Saturno, que es el planeta que asociamos a las estructuras, a los edificios, en el signo de Géminis, que es el signo de los gemelos. Y estamos hablando efectivamente de dos torres, es decir, dos representantes de lo que sería esa energía saturniana, y que al ser dos están entrando en sintonía con lo que es Géminis. Es decir, un Saturno en Géminis es algo que vibra de forma natural con lo que representaban esas torres gemelas. O sea, si se ponen a pensar, las torres eran como un gigantesco signo de Géminis. Por eso fue que llamé a este apunte el equilibrista y las torres de Géminis. O sea, eran unas torres extremadamente geminianas. De hecho, también me han dicho que Nueva York es una ciudad Géminis. No sé de dónde sale eso, de que Nueva York es una ciudad Géminis, pero no me extrañaría, ¿no? Tendría sentido. Pero en todo caso, lo cierto es que esas torres, representadas por un Saturno en la parte más alta de la carta, en el signo de Géminis, cuadra muy, pero muy bien. Pero fíjense en este detalle. El fondo de cielo, que sería la base, ¿verdad? Que nos estaría hablando como de los cimientos del edificio, de lo que sería la capacidad para sostener la estructura. Ese fondo de cielo está en Sagitario y Júpiter, regente de Sagitario, se encuentra en conjunción con Marte, un planeta que puede hablar de conflicto, y en el signo de Acuario. Entonces, digamos que es un factor que puede hablar como de ese elemento de riesgo. De hecho, recuerden que las torres fueron derrumbadas en un ataque terrorista, pero ya habían sufrido otro ataque terrorista en su base tiempo antes. Pero además, fíjense en este detalle. En ese fondo de cielo, al ladito tenemos a Neptuno. Además ese fondo de cielo está encuadrado entre las dos Lilith. O sea, el espacio que va entre la Lilith natural y la Lilith cosculatriz, que como ya he dicho en otras ocasiones, es un espacio que se carga de la energía caótica de las Lilith, está incluyendo el fondo de cielo. Es decir, este fondo de cielo se contagia
de esa energía caótica que representan las Lilith. Y además de eso tiene Neptuno al lado, que como decía es un planeta que tiende a difuminar los límites de lo real y no es precisamente el planeta más sólido que podamos imaginar. Entonces, la estructura luce sólida, luce saturniana, desde el punto de vista visible, pero en su base, en lo que sería lo que le da piso, hay elementos caóticos que comprometen de alguna forma la estabilidad o la durabilidad de la estructura. Entre esto y el regente de Sagitario, Júpiter, en conjunción con Marte y además haciéndole quincuncio al ascendente, bueno, todo eso definitivamente tiene como el sabor de lo que realmente ocurrió. Sin embargo, la prueba real, la prueba definitiva, la tenemos cuando montamos la carta del momento del ataque del 11 de septiembre sobre esta carta. Fíjense que el Sol, calculando la carta natal de las torres para el 4 de abril del 73, el Sol se encuentra en el grado 14 de Aries. Y resulta que ese Sol en el grado 14 de Aries está opuesto de manera exacta. Vamos vamos a colocar, ajá, aquí está. Este es el ataque a las Torres Gemelas. Y como pueden ver, el ascendente está en el grado 14 de Libra, en conjunción con Mercurio también en el 14 de Libra. Esto es particularmente importante porque en ese momento Saturno se encontraba en el 14 de Géminis, es decir, esta conjunción Mercurio ascendente en Libra le estaba haciendo trígono al Saturno del momento que se encontraba en Géminis en conjunción con el Saturno de las Torres. Fíjense que el Saturno del momento estaba en el 1445 y el Saturno de las Torres en el 1552, es decir, apenas un grado y piquito de diferencia. Aquí tenemos una conjunción Saturno-Saturno, las torres estaban viviendo su retorno de Saturno, pero como digo, lo más impactante, lo más impresionante es que toda esta energía que se concentra en el grado 14 de Libra se está oponiendo al grado 14 de Aries. Es decir, las torres tienen ese punto de partida que es un sol en Aries en conjunción con Venus y con Quirón, en ese momento del ataque hay una activación directa de este Sol en Aries, este signo que por supuesto nos remite también, entre otras cosas, al conflicto, al combate, y está activando también a ese Quirón que está al lado del Sol, este planeta de las heridas. Entonces es como demasiado claro, o sea, cuando uno ve lo que está en juego, energéticamente hablando, en este momento, bueno, simplemente es impresionante. Fíjense en esto otro. Neptuno en ese momento estaba en el grado 6 de Acuario. Bueno, es exactamente el punto en el que se encuentra Marte. O sea, Neptuno estaba en el momento del ataque justo sobre el Marte de las Torres Gemelas y haciéndole sextil al Neptuno natal de las Torres Gemelas. Es decir, aquí hay una activación de este potencial neptuniano que estábamos viendo antes, pero además de esta carga conflictiva que habíamos detectado a partir de la conjunción de Marte y Júpiter regente del fondo de cielo. Es decir, calza demasiado bien, o sea, digamos que es inevitable pensar que efectivamente esta carta calculada para el 4 de abril de 1973, alrededor de las 3 de la tarde, es efectivamente la carta de las Torres Gemelas, porque bueno, simplemente en el momento más culminante de la historia de las torres, cuando son derribadas en un ataque terrorista, bueno, se refleja todo de una manera demasiado clara. Y ojo, no se refleja solo
a través de los tránsitos, se refleja también a través de otras técnicas, pero no me quiero extender más de la cuenta allí. O sea, baste lo que dije para establecer dos cosas. Uno, que efectivamente esta es la carta de las Torres Gemelas, y dos, que un edificio tiene carta natal, pues o sea que efectivamente podemos trabajar con la carta natal de un edificio y que no necesariamente es el momento en el que se coloca la primera piedra del edificio, que perfectamente puede ser el momento en el cual se inaugura el edificio. Bien, vamos a ver ahora la comparación entre la carta de Petit y la carta de las torres. Fíjense en un primer detalle. Resulta que en la casa 9 de Petit estaba el signo de Géminis. Independientemente, vamos un momentito a quitarla, independientemente de lo que vamos a ver ahora, esto de que en la casa 9 de la carta de Philippe Petit esté en la cúspide Géminis, y que Géminis en su carta esté regido por Mercurio en conjunción con Saturno, de alguna forma ya explicaría la fascinación que tuvo por las Torres Gemelas cuando todavía no estaban construidas. Recuerden que estamos hablando de un adolescente francés, en ese momento Petit tenía 18 años, y por lo tanto la Casa 9 está representando lo lejano, y lo lejano en ese momento era los Estados Unidos. Entonces, esa torre que se estaba construyendo en un país extranjero, este, resonaba con lo geminiano, ¿verdad? Una doble torre, ¿verdad? Esas torres gemelas, pero además por el hecho de ser torres, porque Géminis, como dije, está regido por un Mercurio en conjunción con Saturno, y Saturno tiene que ver con las edificaciones, con las estructuras. Además, se refuerza esa asociación con la edificación desde el momento en el que está en Virgo, que es signo de tierra. Bien, entonces como digo, aquí ya hay en la propia carta de Petit algo que resuena potencialmente con lo que van a llegar a ser las torres. Pero resulta extraordinario cuando uno monta las dos cartas y se da cuenta de que ese Saturno en Géminis, que es el planeta más alto en la carta de las torres, aterriza precisamente allí, en la casa 9 de Philippe Petit. Entonces, por supuesto que de lo que estamos hablando aquí es de una sincronía entre la energía de Petit y la energía de las torres, una afinidad. Resulta que cuando él se enamora de este proyecto, las torres todavía no estaban terminadas de construir, mucho menos inauguradas, y es el año antes, como les decía antes, en abril del 73, que se inauguran las torres, y esta energía de la carta de las torres adquiere forma, ¿no? Se cristaliza. Y es como si en ese momento él sintiera ya el llamado definitivo. Esto lo tengo que concretar. Unos meses más tarde, en enero del año 74, él viaja a Nueva York y dedica 6 meses a preparar esa hazaña de cruzar las torres. Es decir, durante 6 meses está allá investigando, estableciendo alianza, hasta que al final lo logra. Bueno, entonces yo creo que efectivamente esa inauguración de las torres, donde esta energía de la carta tomó forma, fue como la última campanada que lo llevó a materializar ese sueño. Fíjense en algo también impresionante. El ascendente de las Torres Gemelas cae en conjunción con esa conjunción de Saturno y Mercurio, que ya habíamos dicho que es como el núcleo de la habilidad corporal, de la habilidad física, de la destreza como equilibrista, de Felipe Petit. Esto de poder controlar cada músculo de su cuerpo, y mantenerse cualquier cantidad de tiempo en esa cuerda floja, eso definitivamente nos remite
a esta conjunción Mercurio-Saturno en Virgo. Entonces, que el ascendente de las torres caiga justo allí, bueno, también es algo notable. Fíjense que el Plutón de las torres está muy cerca del ascendente de Petit. Por supuesto, tanto la hora de Petit de las 10 de las 10 de la mañana como la hora de las torres de las 3 de la tarde son aproximados. Petit pudo haber nacido un poco antes, un poco después, igual que la inauguración pudo haber sido seguramente un poco después, antes no, porque el acto estaba programado para las 3, pero ese día fue un día lluvioso en Nueva York y no tendría nada de raro que haya comenzado unos minutos antes, unos minutos después, perdón. Que la hora real de las Torres Gemelas sea, qué sé yo, las 3 y 5 o algo por el estilo, no, no sería nada raro. Pero lo cierto es que también con Petit tenemos una hora aproximada, él pudo nacer un poco antes, un poco después, así que quizás este Plutón esté en conjunción con el ascendente de Petit. No, no lo sabemos, simplemente no, no podemos estar seguros de ello. Pero resulta que si efectivamente esta es la hora de Petit, si el ascendente de las torres no estaba en conjunción con perdón, si el Plutón de las torres no estaba en conjunción con el ascendente de Petit, el Plutón del momento en el que cruzó las torres, ese sí estaría sobre el ascendente de Petit. En fin, no, no pretendo hacer una rectificación de la hora de Petit, así que nos conformamos con estas aproximaciones, y en cualquiera de los dos casos resulta impresionante. El planeta que él tiene en conjunción con su Sol, ese planeta de las experiencias extremas, de la carta de las Torres Gemelas, dejando sentir su influencia sobre su ascendente y exactamente sobre su ascendente en el momento en el que realiza el cruce. Voy a poner por aquí, voy a abrir otra instancia del programa y vamos a colocar la carta de Petit con los tránsitos del momento en el que realiza el cruce, porque creo que también puede ser interesante. Allí lo tienen. Este Plutón del momento estaría ya sobre el ascendente de Petit. Entonces, efectivamente, ¿no? El planeta de las experiencias extremas, el planeta de las experiencias de vida o muerte, sobre el ascendente de este personaje que está tan ligado a ese tema de la vivencia extrema. Otra cosa que también resulta notable, pero de esas cosas que definitivamente son llamativas, es que el Saturno del momento estaba en conjunción con el Marte de Petit y el Marte del momento estaba en conjunción con el Saturno de Petit. Marte sobre Saturno y Saturno sobre Marte. Yo creo que precisamente dada la fama de Saturno y de Marte como planetas maléficos, probablemente si Petit hubiese tenido un amigo astrólogo y, y le hubiese preguntado, mira, ¿qué tal tú ves este día para que yo haga este cruce sobre las Torres Gemelas? Si ese amigo astrólogo hubiese visto a Saturno, al maléfico mayor sobre el maléfico menor y al maléfico menor sobre el maléfico mayor, y a Plutón, el planeta de las experiencias de vida o muerte, sobre el ascendente, le habría dicho algo así como no, 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 no cruces, ¿no? Creo que difícilmente un astrólogo se habría sentido con confianza de decirle, mira, sí, hazlo, que no va a pasar nada malo viendo este cielo. Entonces uno se puede preguntar, bueno, y además fíjense el detalle, el sol del momento sobre el infortunio de Petit, además, ¿no? El sol del momento sobre el infortunio. Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros vemos la relación entre la carta de Petit y la carta de las torres, vemos que hay como una especie de sinergia entre ellas. Es decir, este Marte está sobre la conjunción Saturno-Mercurio, pero a su vez también está sobre el ascendente de las Torres Gemelas. De alguna manera está vinculando este aspecto de la destreza de Petit, esa destreza que asociábamos a la conjunción Saturno-Mercurio, la está asociando
con la acción que se va a realizar en las torres en ese momento. Este Marte habla de esta energía, de este poner en movimiento cosas que efectivamente se dio en ese instante. Y al mismo tiempo, este doble contacto entre Marte y Saturno, que estamos hablando, pareciera que hubiese funcionado precisamente para llevar al máximo esta capacidad de concentración, disciplina, control corporal, que representa la conjunción Saturno-Mercurio. Es decir, a pesar de que a primera vista podría parecer amenazador, lo cierto es que efectivamente él aprovechó esas energías, utilizó esas energías de una forma absolutamente, ¿cómo podríamos decirlo? Eh, Integradora, o sea, la integró esas energías a la acción que estaba realizando en ese momento y pareciera más bien que estas energías lo ayudaron, o sea, que este Saturno sobre Marte y este Marte sobre Saturno fue lo que le permitió salir airoso de una hazaña tan arriesgada, ¿no? Como la que estaba viviendo. Pero efectivamente ningún astrólogo, creo yo, que le habría dado el visto bueno. Lo cual significa claro, o sea, uno como astrólogo trae el peso de lo que es eh, eh, todo el potencial conflictivo, negativo que puede representar Saturno y Marte, y además de eso, bueno, el peso de la responsabilidad que implica el aconsejar a alguien, sobre todo en una situación que involucraría un riesgo real de vida o muerte. Y nos lleva sí, a reflexionar sobre que definitivamente no estamos hablando de una ciencia exacta e infalible, pero sí estamos hablando de un evidente reflejo y una evidente concordancia entre los símbolos y las manifestaciones de esos símbolos, solamente que no siempre se manifiestan de la manera en la que uno cree que se van a manifestar, ¿no? En este caso, estos planetas que tradicionalmente son considerados maléficos, más bien apuntalaron la experiencia, y este Plutón tan amenazante, bueno, se vivió sí como un riesgo real de vida o muerte y como un punto de inflexión en la vida de Petit. La vida de Petit cambia a partir de esta experiencia. Entonces ahí está la fuerza transformadora de Plutón. Pero efectivamente no murió, efectivamente no se cayó, efectivamente realizó, como dije antes, esta hazaña con elegancia, de una manera mágica, y bueno, pasa a la historia a partir de allí. Otro factor importante, regresemos, aquí estamos nuevamente en la comparación de la carta de Petit con la carta de las Torres Gemelas, y otro factor de esos notable que lleva a entender que él efectivamente haya sentido ese impulso de materializar el proyecto, porque recuerde, un adolescente de 18 años dice, yo voy a cruzar esas torres, pero es el Petit ya de 23 años, el que toma la decisión de lo voy a hacer, realmente voy a hacerlo, a reunir todo lo necesario, a, a movilizar a la gente que tenga que movilizar y efectivamente lo voy a realizar. Es decir, es después de la inauguración de las torres, es después del 4 de abril de 1973 cuando Petit entra en esa recta final, en ese frenesí de actividad que lo lleva efectivamente un año más tarde, un año y 6 meses más tarde, perdón, un año y 4 meses más tarde, a materializar por fin eso que él había concebido siendo un adolescente. Entonces, por eso me parece especialmente importante que el sol de las Torres Gemelas caiga en conjunción con las Lilith de Petit. Este, las Lilith significan muchas cosas, ¿no? O sea, igual que cualquier indicador astrológico, ¿no? Un indicador astrológico
no se agota con una palabra clave o con una descripción breve, ¿no? Uno tiene que buscar entrar en sintonía con cada símbolo. Y en el caso de Lilith es cierto que representa esa energía caótica que ya habíamos comentado, que puede ser el arquetipo de la femme fatal, o sea, no, viéndolo desde el punto de vista de pareja, no me extraña para nada que Philippe Petit sea un personaje de muchos amores, que nunca se haya casado, porque efectivamente tiene en la casa de la pareja esas Lilith que sugieren la imagen de la femme fatal, el sentirse atraído por chicas que pueden ser muy magnéticas, muy sexuales, pero que les puede costar también el tema del compromiso, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, tenemos la luna en Aries, ¿no? Y toda esa energía ariana que tiende a sentir con mucha fuerza en el momento, pero también a que sea pasajero, ¿no? Y después volver a sentir con mucha fuerza en otra dirección o a raíz de conocer a otra persona, cosas así. Entonces, ¿cómo no? Estas Lilith y esta Luna nos pueden hablar también del tema de la pareja en la carta de Petit. Pero las Lilith también representan deseo, o sea, el tema del deseo, el tema, de hecho, para la Lilith natural, se utiliza a veces la expresión hambre insaciable, o sea, que allí donde tenemos a Lilith, tenemos una especie de hambre insaciable. Y en este caso, el hambre insaciable de Petit tiene que ver precisamente con lo ariano, o sea, es un hambre insaciable de experiencias de audacia, de iniciativa, de poner cosas en marcha. Y ojo, esto es algo que se siente en la personalidad de Petit. Es un personaje muy creativo, es un personaje que ha hecho de todo. Ha escrito poesía, cuento, teatro, ha escrito libros sobre su experiencia, ha hecho trabajos en el cine también, ha hecho trabajo de producción en cine, ha dado charlas por todo el mundo, es decir, aparte de su actividad como equilibrista, ha sido un tipo muy dinámico que todo el tiempo necesita ese reto que significa poner algo nuevo en marcha. Y allí, entre otras cosas, aparte de ese Marte en la casa 10, también estamos viendo cómo funciona esas Lilith y esa hambre insaciable de experiencias arianas está en la vida de Petit. Pero entonces, cuando montamos, como decía, la carta de las torres, bueno, resulta especialmente significativo que ese sol de las torres esté en conjunción con las Lilith, o sea, que esté cayendo precisamente allí sobre las Lilith natural y osculatriz de Petit. O sea que la conjunción Sol-Venus-Quirón de las torres está cayendo sobre la conjunción Lilith natural, Lilith osculatriz, nodo norte, de Petit. Entonces es un llamado, o sea, él se siente llamado por esas torres, se siente retado también por esas torres, porque recuerden que la casa 7 tiene que ver con aquello a lo que nos enfrentamos. Por supuesto que tiene que ver con alianzas, pero también tiene que ver con potenciales confrontaciones. Entonces, las torres lo retan, ¿no? Él siente que las torres le están diciendo algo así como a ver si te atreves a cruzarnos, ¿no? Y efectivamente, bueno, se atrevió. Fíjense que además el Marte de Petit le está haciendo cuadratura exacta al Sol de las Torres, o si lo prefieren, el Sol de las Torres le está haciendo cuadratura al Marte de Petit. Se está oponiendo a su Neptuno y le está haciendo cuadratura al Marte. Claro, también le hace conjunción a la Luna, solo que la conjunción a la Luna es más amplia, ¿no? Es de 3 grados. La conjunción a la Luna es de más de 3 grados, o sea, casi los 4 grados. Entonces no es tan fuerte la conjunción Sol-Luna, aunque igual es importante, esta conjunción Sol-Luna igual es importante, pero digamos que más fuerza tiene la cuadratura a Marte y la oposición a Neptuno. Entonces este Sol está activando
toda esa visión estética, trascendente, neptuniana de la que hablábamos al comienzo, y también está retando a Marte, también está activando ese Marte que quiere destacarse, que quiere competir y destacarse desde el punto de vista profesional. Entonces, está clarísimo, ¿no? Está clarísimo que las torres efectivamente terminaron de ejercer sobre él, una vez que fueron inauguradas, una influencia magnética. Vale, bien, es decir, activaron esta hambre insaciable de las Lilith. Bueno, ya para finalizar, porque llevamos ya una hora hablando y eso, no quiero que el material se extienda tanto. Vamos a darle una miradita a las direcciones ecuatoriales de Petique en ese momento del cruce de las torres, porque hay un par de detalles que también son extraordinarios, ¿no? Fíjense, por direcciones ecuatoriales, él cruza las torres en el momento en el que Júpiter, el planeta de la expansión, ¿verdad? El planeta que más claramente nos puede ayudar en términos de proyección, desde la casa 5, casa de autoexpresión creativa, le está haciendo oposición exacta a su Plutón. Es decir, la oposición Júpiter-Plutón era de apenas 33 minutos de arco. Era separativa, lo cual significa que en el periodo cuando estaba preparando, cuando él llega a Nueva York, a preparar toda este tema del cruce de las torres, bueno, allí probablemente fue cuando fue exacta, ¿no? Vamos a ver si lo puedo ver aquí rápidamente. Sí, a principios de 1974, en enero de 1974, fue exacto esta oposición de Júpiter a Plutón, que es cuando él viaja ya a Nueva York. Recuerden, además, Júpiter es un indicador de los viajes, a poner su vida en riesgo, ¿no? A vivir una experiencia plutoniana y además a vivirla en equipo. A vivir, o sea, es imposible que Petit lo hubiese logrado si no hubiese tenido el grupo de personas que lo ayudaron. Entonces ahí también se involucra el significado de la casa 11. O sea, es un Júpiter desde casa 5, casa de la autoexpresión creativa, haciéndole oposición a un Plutón en la casa 11, casa de los grupos, y efectivamente estamos hablando de esta obra artística que al mismo tiempo implicaba ponerlo en riesgo, entrar en contacto con una situación de vida o muerte, y que además estaba involucrando ese contacto con los grupos, o con un grupo, ¿no? Pero además de eso, fíjense, bueno, es más, déjenme poner, para que vean esto con claridad, vamos a colocarnos por un momento, este, en enero, en enero del 74, después regresamos a agosto. Si nos colocamos en enero del 74, allí está lo que les comentaba. La oposición Júpiter-Plutón en ese momento sería de apenas un par de minutos de arco, ¿no? O sea, aquí me puse en el 7 de enero. Si me hubiese colocado en el primero, seguramente sería cero. Pero lo cierto es que allí en enero de ese año Júpiter le estaba haciendo la oposición a Plutón, pero al mismo tiempo, también en ese momento, Plutón estaba pasando sobre la conjunción Saturno-Mercurio. O sea, cuando él viaja a Nueva York, justo en ese momento, Júpiter se oponía a Plutón y Plutón estaba pasando sobre la conjunción Saturno-Mercurio, esa de la que hemos venido hablando. Este Plutón sobre Saturno-Mercurio está representando el reto supremo para ese dominio técnico, ese dominio físico, que representa la conjunción Saturno-Mercurio. Si regresamos a agosto, ya para agosto, este, este, esa dirección de Plutón sobre Saturno-Mercurio, ya digamos que no estaba tan fuerte, no estaba tan activa. El orbe sería
sustancialmente más amplio. A ver, ¿dónde lo tenemos? Por aquí debe aparecer. O sea, a ver, Plutón aparece en el grado 8, Saturno está en el grado 7, así que estamos hablando de más de un grado. O sea, aquí está. Plutón conjunción Saturno, un grado 6 minutos. Entonces, claro, en el momento del cruce, al momento del cruce, esta dirección ya no era operativa. Recuerden que para que una dirección sea operativa, el orbe tiene que ser menor a un grado y preferiblemente bastante menor. O sea, estamos hablando de poco más de medio grado, como un límite superior, pues, ¿no? Y bueno, lo cierto es que ya el punto máximo había pasado, pero probablemente este contacto Plutón a Saturno y Mercurio fue clave para decidirse a emprender ese viaje de Francia a Nueva York y materializar el famoso sueño. Pero lo que sí estaba al 100% en ese instante del cruce era la conjunción Saturno-Mercurio sobre la Lilith 1181. Fíjense que el orbe en ese punto del momento del cruce es de apenas 3 minutos de arco. Saturno le hace conjunción a la Lilith 1181 con apenas 3 minutos de arco. Y recordemos que el INIC 1181 tiene muchísimo que ver con ese tema de la entrega, ¿no? El tema de la relación víctima-victimario es el aspecto más difícil del INIC 1181, pero antes de llegar a ese extremo del tema de la víctima o del tema del victimario, Lilith 1181 habla simplemente del tema de la entrega, ¿no? De ese ser capaz de ponernos al servicio de otro, de olvidarnos un poco de nosotros mismos, y en ese sentido resuena con lo neptuniano, tiene que ver con ese olvido de uno en función de la entrega a otros. Y lo que él vive en ese momento es un gran acto de entrega, o sea, estoy entregando mi propia vida al servicio de esta construcción efímera, de esta obra de arte efímera que es el cruce de las torres, ese cruce donde la idea es afrontar el máximo peligro con gracia, con elegancia, digamos como con despreocupación de lo que sería la propia seguridad, la propia vida. Entonces, que los planetas que describen su destreza técnica estuviesen llegando al indicador que describe el tema de la entrega, bueno, definitivamente también es algo, creo que mágico, para describir ese momento. Y bueno, ahora sí, lo dejamos hasta acá. Espero que les haya gustado este recorrido por el cielo de Nueva York junto con Félix Petit. Y si les gustó el material, bueno, les agradezco que dejen un me gusta en el video en YouTube. Y bueno, nada, como siempre, gracias por estar allí, gracias por acompañarme y será entonces hasta la próxima entrega de estos apuntes.